La prisión de Guantánamo cumple hoy 6 años. Por ese limbo jurídico han pasado en ese tiempo más de 700 personas. Televisión Española ha estado allí y tenemos que decir que antes de abandonar la prisión, las autoridades censuraron algunas de las imágenes que grabó el equipo de Informe Semanal. Aunque el número exacto de prisioneros hechos en la denominada guerra contra el terrorismo se mantenga en secreto, el Pentágono admite que alrededor de 285 detenidos permanecen en Guantánamo, por cuyas instalaciones han pasado ya más de 700 sospechosos de 40 países sin que ninguno haya llegado a ser juzgado. Los presos se encuentran en unas condiciones que suponen el atropello sistemático de los derechos humanos más elementales, encerrados y aislados durante 22 horas diarias en celdas ciegas donde jamás se apaga la luz. 6 años después de la llegada de los primeros detenidos a Guantánamo, el gobierno norteamericano todavía no sabe qué hacer con este campo de prisioneros cuyo cierre han pedido las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y prácticamente la totalidad de las organizaciones humanitarias internacionales. La mayoría de los presos permanece en celdas de alta seguridad. Cada semana se produce un intento de suicidio. Las huelgas de hambre son continuas y en estos momentos una docena de presos son alimentados a la fuerza, entre ellos un periodista de la cadena árabe Al Jazeera que exige ser juzgado. Los detenidos tienen diferentes tipos de dificultades para discernir, dificultades para dormir, dificultades para enfrentar situaciones y problemas, y algunos tienen desorden de humor, cambios de humor, y solemos verlos envueltos en disputas dentro de su ambiente. Varios prisioneros eran menores de edad cuando fueron detenidos y han crecido privados de todos sus derechos, sin salir apenas de sus celdas en este vergonzoso agujero negro del sistema jurídico internacional que representa Guantánamo. Un equipo de Televisión Española ha estado hace pocos días allí en Guantánamo para elaborar un reportaje que podremos ver mañana en Informe Semanal y que ahora Vicente Romero nos adelanta. Vicente, buenas noches. ¿Ha habido mucha censura? ¿Cómo ha sido rodar ahí dentro? Hay un estricto control militar sobre los periodistas y sobre las cámaras que entran dentro de Guantánamo. Te dicen lo que la cámara no debe de ver. No puede ver las caras de los prisioneros ni las caras de los guardianes, no puede ver los nombres de los oficiales norteamericanos, no puede ver los elementos de seguridad en las cámaras de vigilancia, etcétera. Hay incluso algunas normas tan absurdas como que no se puede retratar la línea del mar en el horizonte. Pero bueno, en definitiva son unas reglas del juego humillantes, pero que tienes que aceptar si quieres rodar dentro de Guantánamo. ¿Y habéis podido burlar esa censura en algún momento? Bueno, los periodistas de mi generación tenemos una larga costumbre de torear a la censura y mañana en Informe Semanal podrán verse algunas de esas imágenes que no se deben de ver. Bueno, Vicente, ¿cómo aguantan los presos? ¿Cómo resisten el aislamiento o la prisión con ausencia de cargos y acusaciones? Es difícil saberlo porque no te dejan comunicarte de ninguna manera con los presos, pero a través de esos pequeños cristales de las celdas, que son cristales de espejo, de forma que tú puedes verlos a ellos, pero ellos desde dentro no pueden ver hacia afuera, observas que tienen constantes movimientos compulsivos, repetitivos, que indican que mentalmente están dañados. Políticamente es otra cosa. Políticamente hay muchos que se mantienen firmes y que mantienen 4 formas de resistencia. La primera, las pequeñas desobediencias al reglamento interno de la prisión. La segunda, la huelga de hambre, a la que recurren constantemente. Ahora mismo hay 12 en huelga de hambre que están siendo alimentados a la fuerza, entre ellos un periodista de la cadena Al Jazeera que solamente pide algo tan racional como que le acusen de algo y lo juzguen. Después están los intentos de suicidio, que se producen uno cada semana y que los norteamericanos consideran como meras formas de guerra psicológica. Y la forma de resistencia más frecuente son los llamados cócteles de excrementos, pequeñas cantidades de heces, de orina, de semen, de saliva que los prisioneros arrojan cuando tienen ocasión contra la cara de los guardianes y que ha hecho que protegen de alguna manera. Sí, llevan un plástico transparente cada vez que tienen que acercarse a los prisioneros, con los que tampoco mantienen ningún tipo de trato, porque hasta les echan la comida como a perros a través de huecos en las puertas de las celdas. Gracias, Vicente. Vamos a ver el vídeo, el reportaje de Vicente Romero sobre Guantánamo, sobre quién detiene a esas personas y qué precio se pagó por sus cabezas. Ninguno de los más de 700 detenidos de 40 nacionalidades diferentes que han pasado por Guantánamo ha sido juzgado. Tampoco los 285 presos que permanecen en sus celdas están acusados formalmente de nada. La realidad es que el atropello de los derechos humanos que se comete en Guantánamo supone un escandaloso fracaso en la lucha contra el terrorismo.
Menos del 10% de los presos de Guantánamo fueron detenidos por las Fuerzas Armadas norteamericanas. La mayoría fueron comprados a $5.000 por cabeza a los señores de la guerra o las policías políticas de distintos países sin ninguna garantía de que se tratara de militantes de Al-Qaeda. El origen de los detenidos se mantiene en secreto y es imposible confirmar el número de prisioneros capturados por las milicias locales y vendidos a los militares americanos. El propio almirante jefe de Guantánamo admite el origen espurio de la mayoría de sus presos. La mayoría de estos individuos fueron capturados en las zonas más remotas de Afganistán y de Pakistán, en áreas a las que las fuerzas de los Estados Unidos no podían ir. Un alto número de prisioneros, se calcula que cerca de un centenar, permanecen encarcelados tan solo porque no pueden ser devueltos a sus países de origen y no hay un lugar donde ponerlos en libertad. Así se ven condenados a permanecer en el limbo jurídico de Guantánamo sin que el gobierno de George Bush sepa qué destino darles. La desesperación los empuja a continuas huelgas de hambre y cada semana se registra un intento de suicidio que los militares norteamericanos consideran como simples actos de guerra propagandística.